Muy buenos días a cada uno de ustedes. Es un placer para mí estar una vez más aquí con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Siempre es un privilegio de estudiar juntos lo que dice la palabra de Dios tocante al tema señalado. El tema señalado es la familia de Dios. Y primeramente quiero darle las gracias a nuestro hermano Chavarría por el esfuerzo que está haciendo aquí en este lugar. Por los hermanos y los que visitan en esta mañana aquí a esta congregación, bienvenidos y gracias por el esfuerzo que hacen para estar con nosotros. La palabra de Dios nos habla de la familia de Dios y a través del Nuevo Testamento y a través del Antiguo Testamento, Dios viene proyectando la familia de Dios hasta el día de hoy. La familia de Dios es algo que tiene mucho valor para usted y para mí, no nomás en esta vida, sino en la venidera. Todos sabemos que estamos aquí viviendo en esta tierra, pero tarde o temprano tendremos que partir. Pero al partir de este mundo, ya sea aquí en la tierra o en el cielo, tenemos nuestra familia, y es la familia de Dios. Y es lo que usted y yo venimos a ser parte en estos días por medio de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia, primeramente, como estuvimos viendo ayer por la tarde, estuvimos viendo quién es la iglesia, quién es la familia de Dios. Es importante entender quién es la familia de Dios porque no cualquiera es. Como estuvimos viendo las escrituras, ahí en Romanos capítulo 8 y versículos 14 en adelante. Romanos capítulo 8 y versículos 14 en adelante nos enseña las escrituras quiénes son la familia de Dios. Versículo 14 dice ahí: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si sois hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. En este pasaje nos está enseñando de que la familia de Dios son aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Cuando somos y pertenecemos a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, lo que nos guía a nosotros y los que nos aconseja y lo que nos dirige es la palabra de Dios. No puede ser mi propia opinión, no puede ser mis propios gustos. Tiene que ser lo que Dios quiere que nosotros hagamos para cumplir su voluntad. Cristo mismo tuvo que obedecer. Cristo mismo vino a obedecer a su Padre, quien es nuestro Padre, porque somos en espíritu la familia de Dios. Pero cuando Cristo vino a esta tierra para cumplir la voluntad de Dios, Él no cambió nada de lo que Dios le dijo que hablara, y esto es lo que estuvimos viendo ayer. En Juan capítulo 12 y versículos 48 en adelante al verso 50, Cristo está diciendo ahí: el que rechaza mis palabras y no las guarda, ya tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esta lo juzgará en el día final. Si nosotros le ponemos cuidado a lo que está diciendo ahí la palabra de Dios, nos damos cuenta de que en este momento usted y yo vamos a ser juzgados por Dios mismo si nosotros no guardamos lo que estamos escuchando. La palabra de Dios es clara y la palabra de Dios nos está enseñando que debemos de guardar y no rechazar lo que Cristo nos enseñó. Usted y yo podemos confiar en lo que usted tiene en sus manos, la cual es la Biblia, porque es inspirado por Dios. No es algo que fue escrito nomás por unos hombres para sacar dinero.
A veces se oye, la Biblia es un libro para contarle cuentos a los niños, para enseñarle a los niños historias de la Biblia. Pero hermano, es más que eso. Lo que usted tiene en sus manos es lo que lo va a juzgar a usted en el día final. Cuando usted esté ante la presencia de Dios, usted va a tener que dar cuenta por lo que usted tiene en sus manos. Usted y yo vamos a tener que dar cuenta. Ahí en 2 Corintios capítulo 5 y versículo 10 dice que todos vamos a estar ante el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a buscarlo, 2 Corintios 5 y versículo 10. 2 Corintios capítulo 5 y versículo 10. Note lo que dice ahí las Escrituras. Y hermanos, amigos, nos enseña de que todos vamos a estar en la presencia de Dios, crea o no. Todos vamos a estar ante nuestro Señor Jesucristo. Noten en lo que dice el versículo. 2 Corintios 5 y versículo 10. Dice, porque todos nosotros debemos compadecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Cada uno de nosotros, lo que nos está enseñando las Escrituras, es de que cada uno vamos a estar ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a darle cuenta a Dios por lo que hayamos hecho estando en este cuerpo. Ya sea que usted oiga la palabra de Dios, es triste, pero no se puede justificar de hoy en adelante. Usted está escuchando la palabra de Dios y de esta palabra que está escuchando, usted tiene que hacer una decisión. Es triste porque muchos lo rechazan y desde ahí en adelante está su juicio. Es gozoso para algunos porque desde hoy en adelante usted puede hacer la decisión para estar bien con Dios, para poder ser la familia de Dios. Hermanos, amigos, otra vez todos tenemos que dar cuenta por lo que estamos oyendo y leyendo. Noten ahí en 2 Timoteo capítulo 3, y versículo 16, y vamos a leer dos pasajes que nos enseña y que nos confirma que la palabra de Dios es inspirado por Dios. Lo que usted está leyendo ahorita viene de Dios mismo. 2 Timoteo capítulo 3 y versículos 16 y 17. 2 Timoteo capítulo 3 y versículos 16 y 17. Dice ahí, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Ahora fíjense bien lo que está diciendo ahí. Todas las escrituras son inspirados por Dios. Noten para qué. Para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Como la familia de Dios y como su familia terrenal, cada uno de nosotros en nuestro hogar tenemos que hacer esto mismo. Tenemos que enseñar, tenemos que reprender, tenemos que corregir y tenemos que instruir en la justicia, y la justicia es la de Dios. Esa es la justicia. No se está refiriendo a la justicia de aquí del mundo. Si usted obedece a Dios, eso viene naturalmente. Pero cuando usted se va por lo que es instruido por la justicia de Dios, usted viene a ser un hombre perfecto. Aquí en la palabra perfecta no quiere decir que somos perfectos usted y yo los que somos bautizados. Lo que quiere decir es que debemos de llegar a la madurez. Un hombre maduro en las cosas de Dios, un hombre que pone en práctica lo que está aprendiendo. Por eso es la enseñanza, ser reprendido,
ser corregido y instruido en la justicia de Dios. Uno tiene que prestar atención a lo que está escrito, porque Dios mismo nos lo ha dado. Dios mismo nos lo ha dado para que usted y yo no andemos vagando en la oscuridad aquí en este mundo. Algunos de nosotros, antes de conocer la palabra de Dios, llegaba un aprete tremendo que no sabíamos a quién acudir. Ahora en estar en la familia de Cristo, estar en la familia de Dios, tenemos a quién acudir. Ya nuestros problemas ya no son nuestros, sino Dios dice, déjamelos a mí, yo te voy a cuidar. Y esto es lo que Dios nos promete. No nos promete no tener problemas, porque problemas siempre vamos a tener. Pero Dios promete el ayudarnos y sacarnos de nuestros problemas. Antes de venir al conocimiento de la palabra de Dios, por eso muchos hacen lo que hacen. Viene el apriete, no saben más qué hacer, no saben a quién acudir, y como no conocen la palabra de Dios, prefieren quitarse su vida. Y hermanos, es triste, porque el morir sin Cristo, el morir sin ser la familia de Dios, hay una gran consecuencia. Hay una gran consecuencia. Si usted piensa, o la gente que hace estas cosas, piensa que se van a quitar sus problemas, todo lo contrario. Se están echando problemas para la eternidad. Estar lejos de Dios. Por eso ahí en 2 de Pedro capítulo 1 y versículo 19 en adelante, del 19 al 21, nos enseña la palabra de Dios. Fíjense lo que dice. 2 de Pedro capítulo 1 y versículo 19 al 21. Dice ahí: y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es de asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por Dios, inspirados por el Espíritu Santo, hablaron de parte de ¿quién? De Dios. Fíjense lo que está enseñando el pasaje. Nos está enseñando que debemos de prestar atención a lo que dicen las Escrituras, porque estamos en este mundo en la oscuridad, y la palabra de Dios es nuestra luz, es lo que nos va a sacar de la oscuridad y nos va a llevar a un lugar donde podemos estar con Dios, ser la familia de Dios. Cuando nosotros vemos el tema y lo que estamos viendo como tema, la familia de Dios, es algo precioso y es algo que tenemos usted y yo, y es incomparable a lo que podamos lograr aquí en esta tierra. En esta tierra, por más unido la familia, estamos hablando en el sentido carnal, por más unido que esté la familia, por más que se amen uno al otro, tarde o temprano llega la separación. Y más de allá, si usted no tiene a Dios, si usted no tiene nada en común con Dios, lo único que se lleva son los recuerdos hasta que usted muera de su familiar. Pero la familia de Dios es para siempre. La familia de Dios es aquí en esta tierra y hasta el final. Todos tenemos el uno al otro. Tenemos hermanos y hermanas en todo el mundo. Podemos llegar a la ciudad vamos a decir, de Houston, y tenemos hermanos ahí que nos apoyan y que nos sustentan y que nos cuidan. De igual manera, usted va a Dallas y se va a encontrar con los hermanos.
puede hospedarse con los hermanos, puede encontrar la ayuda con sus hermanos. Eso es lo bonito de ser de la familia de Dios, no nomás en esto, sino en lo espiritual, que es lo más importante. Lo espiritual es algo que debemos de llevar en común. Es algo que nos une y es algo que nos une a nosotros mismos, pero nos une primeramente y lo más importante, pero con Dios. Por eso ahí en Hechos capítulo 2 es cuando empieza la iglesia. La iglesia empieza en Hechos 2 y podemos ver, y lo estuvimos viendo ayer por la tarde, cómo es que esta gente inmediatamente fueron bautizados y se unieron como familia, la familia de Dios. Se ayudaban y se apoyaban y estaban en un mismo sentir y un mismo parecer. Note lo que dice ahí en el capítulo 2 de Hechos, versículos 39 en adelante. Dice ahí: porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 almas, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas, tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes, en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser ¿qué? Salvos. Hermanos, todo esto nos enseña en este pasaje cómo es que esta gente estaban en pecado. Si leemos del versículo 37 o del primer versículo del capítulo 2, Pedro les empieza a decir ahí en el versículo 22, Pedro les empieza a predicar y les dice: varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de vosotros a través de él, tal como vosotros mismos lo sabéis. Dice: y entregaron por plan predeterminado, dice, y el previo conocimiento de Dios clavaste en una cruz por manos de impíos y le mataste. Noten lo que Pedro les está enseñando. Pedro les está enseñando: ustedes son pecadores. Ustedes mataron al Cristo y ustedes lo sabían, porque Él hacía milagros entre ustedes, que ustedes sabían que era el Hijo de Dios. Nadie lo podía hacer y ustedes lo mataron. Esta gente dice, bueno, en el versículo 37 dice: al oír esto, confundidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre del Señor de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. De ese momento en adelante, esta gente fue la familia de Dios. Se unieron, se cuidaban, se animaban el uno al otro. Juntos tenían en común las enseñanzas de ¿quiénes? De los apóstoles. Es lo mismo que estamos haciendo ahorita. Usted y yo estamos leyendo lo que dicen las Escrituras y nada más. No podemos irnos más allá de lo que está escrito. No podemos añadir cosas a la adoración a Dios para atraer más a la gente. No podemos hacer cosas para que la gente se divierte en la adoración a Dios. ¿Por qué? Porque lo que Dios nos dio, eso es.
y nada más. Por eso dice allá en Apocalipsis capítulo 22 y versículo 19, dice ahí: y si alguno quita de las palabras de este libro o de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. No podemos añadirle ni quitarle a lo que dice la palabra de Dios. Y Dios desde el principio, Dios nos enseña esto en el libro de Josué. ¿Se acuerdan cuando Josué toma el lugar de Moisés, cuando Moisés muere? Dios le dice a Josué, note lo que le dice en el capítulo 1 de Josué y versículo 6 en adelante. Dice: sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Solemnemente, sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley de Moisés, mi siervo, que mi siervo Moisés, dice: solemnemente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés mi siervo te mandó. No te desvíes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se aparte de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que está escrito, porque entonces harás poseer tu camino y tendrás éxito. Claro, sabemos que esto era la antigua ley, estaban bajo la ley de Moisés, pero las mismas palabras podemos conocer a Dios. Dios sigue siendo el mismo. Dios todavía quiere que nosotros cumplamos con su ley. La ley de hoy es el Nuevo Testamento. Ya no estamos bajo el Antiguo Testamento, estamos bajo el Nuevo Testamento. Y Dios nos está instruyendo a nosotros. Si le quitas, y podemos tomar las palabras que le dijo a Josué, si le quitas o le añades o te vayas a la izquierda o a la derecha, ten cuidado, porque vas a fallar en lo que está escrito. Lo único que nosotros podemos hacer es leer las Escrituras y sacar lo que Dios quiere de nosotros, como la familia de Dios, como un padre guiando a sus hijos. Hermanos, amigos, la iglesia es algo que nos enseña la unidad. Tenemos que estar unidos para un propósito. Efesios capítulo 4 nos enseña de que somos un solo cuerpo, así como en una familia. En una familia somos un solo cuerpo, y usted y yo tenemos en nuestra familia problemas de diferentes clases. Pero note lo que dice ahí en Efesios capítulo 4, versículo 1 en adelante. Dice: yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Dice: con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportados unos a otros en amor, esforzados por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y hay un solo Espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, un solo fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Note lo que está diciendo el libro de Efesios. Y ayer estuvimos confirmando la familia de Dios. Cuando nosotros leemos lo que Dios le prometió a Abraham, vemos que desde Génesis capítulo 12, casi desde el principio de las Escrituras, hasta el día de hoy, Dios viene guardando su promesa. Dijo que iba a bendecir todas las familias de la tierra a través de la descendencia de Abraham. Y a ese punto estamos. Dios venía apuntando a Cristo. Cristo vino de la descendencia de Abraham.
Por eso todos los que somos bautizados en los días de hoy, venimos a ser descendencia de Abraham por medio de Cristo Jesús en lo espiritual. Y somos la familia y la descendencia de Abraham. Como estuvimos leyendo ayer en Gálatas capítulo 3, no lo vamos a buscar ahorita, pero anótelo y búsquelo en su casa. En Gálatas capítulo 3, ahí nos dice del versículo 15 en adelante de que la promesa es hecha a la descendencia de Abraham. Y ahí aclara, no estoy hablando de descendencias, sino a la descendencia de Abraham. Y esto quiero decir, Cristo. ¿Okay? Está hablando de una descendencia. A través de las Escrituras nos viene enseñando que la familia de Dios es una. No hay más de una. Solo hay una familia, y es la que Cristo estableció, su iglesia. Por eso aquí en Efesios nos dice, hay un solo cuerpo, hay un solo espíritu, así como también fuiste llamados a una misma esperanza de su vocación. Dice un solo Señor, noten, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos, dentro de la familia de nuestro Señor. Hermanos, amigos, la palabra de Dios es bien claro y nos habla directamente cómo debemos de ser. La familia de Dios, Dios quiere que la familia de Dios sea una familia que no se envuelve en el pecado. Note lo que dice Gálatas capítulo 5 y versículo 18 en adelante. Gálatas capítulo 5 y versículo 18 en adelante. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, dice, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, fíjense bien, no heredarán ¿qué? El reino de Dios. Es bien claro. Usted y yo hoy en estos días podemos ver cosas de las cuales están escritas en este libro, en este pasaje. Y cuando la Biblia nos dice ahí, no tengan parte con esto, porque no van a heredar el reino de Dios, es importante que nosotros escuchemos y obedezcamos lo que Dios nos está diciendo. Porque si nos envolvemos en estas cosas, no vamos a heredar el reino de Dios. Tenemos otros pasajes que nos hablan de lo mismo. Noten lo que dice 1 Corintios capítulo 6 y versículo 9 en adelante. 1 Corintios 6, versículos 9 en adelante. Dice, ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejáis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores, noten, heredarán el reino de Dios. Noten lo que dice enseguida. Y estos erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Al leer esto, nos abre la mente de lo que éramos usted y yo antes. Antes de ser bautizados, nosotros participábamos en algunas de estas cosas, pero ya después del bautismo, ya no podemos envolvernos en estas cosas, sino nos estamos engañando a nosotros mismos, porque no vamos a heredar el reino de nuestro Dios.
como familia, y como hemos venido viendo, como familia, es nuestra responsabilidad de cuidarnos los unos a los otros. Es lo que nos enseña las Escrituras ahí, volviendo a Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Versículo 1 en adelante, dice ahí: hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restáuralo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Llevar los unos las cargas de los otros y cumplir ¿qué? La ley de Cristo. Dice, porque si alguno se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Note lo que nos está enseñando. Usted y yo debemos de apoyarnos, así como en Hechos capítulo 2. Esta es la misma manera de vivir, lo que nos está enseñando en Gálatas. Ellos se cuidaban el uno al otro, tenían todo en común, se juntaban todos los días y estudiaban las enseñanzas de los apóstoles. Nosotros hoy en día, si uno de nosotros está falto en alguna cosa, vosotros que sois espirituales, restaura a tu hermano en un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también caigas. ¿Y cumplir qué? La ley de Cristo. Esto es lo importante para usted y para mí, el seguirle fiel a nuestro Dios y cuidarnos como familia, ayudarnos a llegar a la meta que todos queremos llegar, y esa es la salvación y estar con Dios algún día, porque Dios nos lo ha prometido. Dios nos prometió esto. Dios nos prometió que algún día estaríamos con Él. Por eso cuando nosotros leemos ahí en Hebreos capítulo 10, del versículo 22 en adelante, vamos a leer del 19 para agarrar todo el contexto. Dice ahí: entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza, sin vacilar, porque fiel es el que lo prometió. Piense bien, fiel es el que lo prometió. ¿Quién nos prometió esto? Dios mismo. Versículo 24: y consideremos como estimularnos, ¿a quiénes? Unos a otros, al amor y a las buenas obras. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortaos unos a otros, y mucho más a ver que aquel día se acerca. A veces cuando platicamos con algunos, ellos creen que no es importante congregarse como iglesia. No es importante congregarse a adorar a Dios. A como quieren venir, pueden venir, si no, tampoco. Bueno, las Escrituras nos dice ahí, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y noten por qué. Y mucho más, a ver que aquel día se acerca. ¿Qué es lo que se acerca? Ya sea la muerte de nuestra vida terrenal, o ya sea la venida de Cristo. Una o dos, pero el día se acerca. ¿Y cómo debemos de estar ante nuestro Dios? Debemos de estar juntos, unidos, estimulándonos los unos a los otros, al amor y a las buenas obras. Esta es la familia de Dios. Este es el privilegio de ser la familia de Dios. Antes de esto,
no teníamos nada. Como leímos en 1 Corintios, algunos de nosotros participábamos en las cosas de este mundo y en lo que estaba en la lista, pero ya no, hemos sido lavados, hemos sido santificados y somos justificados. Si lee las Escrituras se da cuenta que el lavamiento es por medio del bautismo. El bautismo nos lava de nuestros pecados. Primeramente tenemos que oír la palabra de Dios, tenemos que creerla, tenemos que arrepentirnos, tenemos que confesar que Cristo es el Hijo de Dios y ser bautizados para el perdón de nuestros pecados. Y recibiremos el don del Espíritu Santo. Ahí está. Somos lavados, recibimos el Espíritu Santo, somos santificados y somos justificados. ¿Por qué? Porque Cristo, de ahí en adelante, note lo que dice ahí en 1 de Juan capítulo 2, ya para terminar. 1 de Juan capítulo 2, versículos 1 en adelante. Y dice ahí: hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, noten, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Cristo está abogando por usted y por mí, los que somos bautizados. Por eso dice las Escrituras allá en 1 Corintios: fuiste lavados, fuiste bautizados, fuiste santificados porque recibiste el Espíritu Santo al momento de ser bautizado, y eres justificado porque Cristo está a la diestra de Dios abogando por nosotros. Si usted no es bautizado, si usted todavía no es parte de la familia de Dios, no tiene este privilegio. Amigo, hermano, si seguimos en el pecado, Cristo no nos justifica. Y si Cristo no nos justifica, ¿qué llevamos de gane? Nada. Necesitamos que Cristo esté abogando por nosotros, pero tenemos que ser bautizados, lavados. Tenemos que ser santificados. Al punto de ser bautizado, usted recibe el don del Espíritu Santo. Es lo que nos dice Hechos 2. Y ser justificados. Cristo nos justifica. ¿Dónde se encuentra usted esta mañana? Si usted se encuentra solo, y al decir solo, me refiero sin Dios. Si usted se encuentra solo, usted no tiene este privilegio. No lleva nada de gane. Le invito en esta mañana a obedecer la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tiene que oír? Ya lo oyó. ¿Lo cree? Si lo cree, arrepiéntese de sus pecados. Confiese que Cristo es el Hijo de Dios. Sea bautizado para el perdón de sus pecados. Y de hoy en adelante, usted lleve y esfuércese por cumplir la voluntad de Dios. ¿Somos perfectos? No, pero tenemos la justificación de parte de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estar de pie, vamos a entonar un himno que tiene seleccionado nuestro hermano. Y si hay alguien que desea ser bautizado, le invitamos.